En la unidad anterior aprendimos a formular oraciones afirmativas y negativas en el pasado simple. Recordamos rápidamente, una oración afirmativa no utiliza auxiliar, se conjuga el verbo, y en oraciones negativas se utiliza el auxiliar didn't y el verbo va normal. Entonces, con esa misma regla, con ese mismo tip que aprendimos, también podemos emplearlo para las preguntas cortas, que en este caso son preguntas que empiezan con auxiliar. Si recuerdas, yo he sido muy insistente en los videos que las preguntas que empiezan con auxiliar, no importa cuál sea, se van a formular sus respuestas con sí o no. Entonces es lo mismo. Aquí, aunque el auxiliar sea did, la respuesta va a ser sí o no, ¿vale? Siempre y cuando la pregunta empiece con el auxiliar did. Ya si la pregunta empieza con question word es otra cosa. Pero si empieza con auxiliar, la respuesta es sí o no, dependiendo del sujeto y del auxiliar que estamos utilizando, ¿no? Que en este caso es did. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Yes, he, she, and it did. Otro punto a favor de este tiempo es que no tengo más auxiliares, no tengo dos. Aquí es uno para todos es did. Para I, you, he, she, it, we, they, para todos esos pronombres, todos esos sujetos, se va a utilizar el auxiliar did. En el punto número 8, Grammar Focus, tenemos la misma información que acabamos de revisar de si las preguntas empiezan con el auxiliar did, pues se van a responder ya sea como sí o como no, pero hay una información adicional que después de la respuesta corta, yes I did, no I didn't, hay un punto. Eso quiere decir que ahí termina la idea y de ahí en adelante puedo formular ya sea más complementos que nutran esa respuesta, ¿no? Y ya puedo formular como si fuera una afirmación o una negación, dependiendo del caso, ¿vale? Vamos a ver cómo se resuelven estos ejercicios. Por ejemplo, ejercicio número 1. La pregunta dice, Did you have a good summer? Yo tengo que checar que sea pregunta para poder ver qué palabra va al principio o cuál va después, ¿no? Aquí, como es pregunta, empieza con el auxiliar, did, y luego es did you have. Como uso auxiliar, verbo normal, que está en paréntesis. Ahora, ¿cómo quedaría la respuesta? Si es una pregunta que empieza con auxiliar, la respuesta va a ser yes I did o no I didn't, dependiendo del sujeto, ¿no? Entonces aquí sería yes I did. Y ya quedó mi respuesta. Ahora, hay un punto, ahí terminó la idea. Eso quiere decir que la oración de enfrente ya es independiente de la respuesta. Ahora es un complemento, ¿vale? Va a nutrir tu respuesta. Yes I did. Y aquí aplica I have a great summer. Bueno, este verbo, como va a ser una afirmación, no me indica que sea negativo, no me aparece por ahí algún not. Por lo tanto, va a ser una afirmación. En pasado simple, si necesito hacer una afirmación, tengo que conjugar el verbo y no usar auxiliares. Entonces, el pasado de have sería had, porque es un verbo irregular. Recordamos que los verbos irregulares tenemos que aprendérnoslo de memoria. Ahí no hay un atajo o una fórmula mágica, solamente se tienen que estudiar y aprendérselos. Los regulares puedes identificarlos porque rápidamente te suena una ed, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Tú tienes que ver los verbos si son regulares o si son irregulares. Por ejemplo, go es irregular, stay es regular, make es irregular, get también es irregular. Entonces tienes que ir viendo para que tú tengas más o menos una idea de cuál es la forma que vas a utilizar. Y con todos esos elementos resolvemos este ejercicio.